En privado en la semana cuando arreglábamos este debate, le decía, che, ¿qué pasó? Estás ausente un poco en las redes sociales porque a ver, yo te conocí, Damo, y calculo que la mayor parte de la gente probablemente te ha conocido por un video muy interesante, muy bueno, pese a que estamos en veredas opuestas respecto a la postura que tomamos, pero el video en sí me pareció muy bueno, donde vos salís en una noche, cuando se votaba el tema del aborto, y salís a hablar con la gente. Y la verdad me gustó mucho la dinámica, el debate, el ida y vuelta que se dio. Calculo que mucha gente te conocerá por ese debate, ¿verdad? O por ese video, ¿verdad? La verdad que nunca me puse a pensar cuánta repercusión tuvo o a comparar Tiene sus estadísticas y views, demás. tiene sus views. Lo habrás visto más vos que yo, te Ah, lo ok, juro. ok, No me ok, fijo mucho en eso. Debería igual, ¿eh? Para ir ok. mejorando todo lo que quiero hacer, debería, pero es una de las tantas cosas que tengo pendientes y que probablemente nunca haga. Ok, ok. Bueno, muy interesante la modalidad y la verdad que me prendí ahí y pese a que en ciertas cosas podemos encontrarnos en veredas opuestas, la verdad que me pareces un gran comunicador, muy elocuente, muy firme en sus convicciones, en sus ideas, así que te agradezco mucho por tomarte este tiempo y acompañarnos acá, Damo. Gracias a También lo vos. tenemos a un grosso, un genio, un crack, un titán, mi buen amigo Horacio Giusto, Horacio, profesor, un gran comunicador también, un privilegio tener un académico de la talla de Horacio en redes sociales. Horacio, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a esta que es tu segunda casa. Muchísimas gracias a vos por la invitación, gracias a la gente que está conectada. Insisto, como siempre le digo a mis alumnos en la universidad, que nuestra función, quienes a veces nos toca estar como comunicadores, como profesores o como de repente alguna figura en esta simetría, es eventualmente orientarlos hacia la verdad. Pero el querer estar en la verdad implica un acto voluntario, entonces nosotros ofrecemos herramientas. Creo que este debate es una herramienta para que finalmente quienes quieran, quienes lo deseen, quienes se muevan en su alma, puedan tener quizás algún fundamento para ver dónde está el trascendental que en última instancia le otorga un sentido a la existencia. Así que desde ya muchísimas gracias por la invitación a vos, a Damián, a toda la gente conectada y que sea lo más fructífero posible, especialmente para la audiencia. Gracias, Horacio. Y le pido a la audiencia, le pido a los moderadores en el chat que me puedan dar una mano, que muchas veces los debates se vuelven más acalorados en el chat que en el propio debate, ¿no? En el chat es una batalla campal, es la bahía de Normandía. Entonces les pido, solicito a los moderadores que puedan estar ahí trabajando, ayudándonos a mantener el orden. Ustedes ya saben de que aquí se lleva a cabo todo tipo de debates. Lo único que les pido es que sea todo bajo el marco del respeto. Tenemos dos invitados e independientemente de con quién vos empatices, cuál sea la postura que vos tengas, te pido de que comuniques tus ideas, que ¿por qué no? Manifiestes tus ideas, pero que las comuniques bajo el marco del respeto. Te agradezco porque si no, van de una. ¿Está bien? A ver, la modalidad va a ser la siguiente. Ya lo hemos hablado con ellos, la modalidad va a ser así. Esto es un debate informal, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no es que van a haber estrictamente ciertos tiempos y demás, sino va a haber un tiempo de inicio y un tiempo al final para concluir. Luego va a haber un diálogo abierto mediante preguntas, respuestas. Va a iniciar Damo con su exposición, un máximo de 8 minutos le vamos a dar a cada uno para que exponga cuál es la postura que adopta y por qué es que adopta la postura que adopta. Finalizados los 8 minutos o el tiempo, si es que necesita menos tiempo, no hay problema, el tiempo que necesite, va a intervenir Horacio también, va a presentar cuál es su postura, por qué es que cree lo que cree. Finalizados los 8 minutos, vamos a arrancar la segunda parte del debate, que va a ser un diálogo abierto, preguntas y respuestas entre ellos. Yo voy a estar acá tratando de hacer lo mejor posible, moderando. Mi rol va a ser básicamente el intentar que nadie
haga de la palabra un monopolio, ¿no? Que no se extiendan las respuestas por mucho tiempo para que esto pueda ser fluido, dinámico, un ida y vuelta, y para tratar de clarificar conceptos y traer también inquietudes de la audiencia a nuestros debatientes. Por dar un ejemplo, si yo entiendo de que hay una pregunta que no se ha respondido o hay una respuesta que no fue lo suficientemente clara y demás, voy a tratar de hacer hincapié ahí, voy a tratar de ser lo más imparcial posible y luego los debatientes me juzgarán. Y voy a tratar de acercar las preguntas más interesantes del chat a nuestros debatientes, ¿está bien? Ahora, que las preguntas e inquietudes sean respecto al tema que se está discutiendo, ¿no? O sea, acá no estamos discutiendo terraplanismo, así que por favor sepan entender que tienen que ser preguntas acorde. Sin más que menciono, bueno, el cierre, 3 minutos para cada uno, una conclusión, ¿no? Primero Damo, después Horacio y estamos. Sin más que agregar, ¿qué les parece si arrancamos, muchachos? ¿Les parece bien? Yo voy a estar tomando el tiempo acá, pero bueno, nada más es por una cuestión de orden. Entiendo de que todos somos grandes acá y quizás si te hacen falta 5 o 10 segundos, se puede dar tranquilamente para cerrar la idea, para redondear. Pero bueno, por ser políticamente correcto, vamos a tomar el tiempo. ¿Y qué te parece, Damo, si arrancás? Dale, gracias. ¿Estamos bien? Bien. Bueno, arranca Damo, su postura. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Va. Bueno, considerando que creo que 8 minutos me van a sobrar para mi introducción, voy a primero disculparme si tengo tos, pero la verdad que estoy con una tos increíble, así que si muteo el micrófono por momentos también es por eso, o si me alejo. Dicho esto, la pregunta que nos convoca de si es inmoral comer carne, quisiera aclarar lo que es distinto a defender el veganismo. Okay. El veganismo puede implicar muchas más cosas y no necesariamente alguien que considera que es inmoral comer carne ya es automáticamente vegano, ¿no? O suscribe al veganismo. Así que podemos hablar de ambas cosas igual, pero comenzando quizás por lo más básico, que es la pregunta de si es inmoral comer carne. Mi postura va a ser, bueno, depende a qué nos refiramos con moral, ¿no? O con inmoral, ¿no? Si es inmoral comer carne, con inmoral que evidentemente en su estructura nos da a entender que es algo contrario a la moral. Entonces la pregunta pasa a qué es la moral. Bueno, hay diversas concepciones de lo que es la moral, pero quizás lo más común en todas ellas es entender como que es algo, es un conjunto de normas de comportamiento de algún tipo, ¿no? Todos los conceptos relacionados con el bien, el mal, lo bueno, lo malo, lo debido, lo indebido, dentro de lo que es el campo moral, suele tener que ver con normas de conducta, de algún modo. Entonces, esas conductas pueden ser tanto, digamos, ese conjunto de normas de conducta puede ser tanto a nivel individual, ¿sí? Como qué me parece a mí bien, a él bien. Pueden ser grupales, ya sea, no sé, de una pareja, de una familia, de un barrio, un clan, una ciudad, lo que sea, ¿no? Incluso pueden ser de instituciones, pueden tener sus propios códigos morales, lo que les parece bien o mal. Además pueden estar incluso más explícitas o menos explícitas. De repente hay códigos morales en lo que son las leyes, ¿sí? O los códigos penales, los códigos civiles, no sé, en los colegios hay ciertas normas, en hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, en el sentido más literal de la pregunta, de si es inmoral comer carne, pues va a depender precisamente de la moral con la cual estemos juzgando a esa acción. Esto quiere decir que simplemente cada uno puede decir, bueno, a mí me parece inmoral y a mí moral y ahí se termina todo. Bueno, yo creo que no, creo que hay cosas que podemos llegar a debatir y digamos, a conversar, sobre todo porque, digamos, además de los factores biológicos que pueden influir también, ¿no?, en la moral individual, hay factores culturales, hay cuestiones de intuiciones, nociones y creencias, incluso razonamientos que pueden moldear nuestra moral, así que podemos compartir, digamos, esas cosas y ver si convergemos o no en algún punto. Mi postura particular, dicho después de esta pequeña introducción, es que
no podría decir si algo es moral o inmoral en sí mismo, sino quizás si algo me parece mejor o peor que otra opción. ¿Sí? Mejor o peor que otra opción. Y en lo que yo entiendo que tiene que ver con lo bueno y malo, siempre tiene que estar asociado a un beneficio o un perjuicio hacia la sintiencia, es decir, la capacidad de sentir de algún sistema capaz de sentir justamente. Es decir, asociado al sufrimiento o al goce de alguna manera o a los intereses de ese ser. Digo de alguna manera porque no siempre es tan fácil como, le produzco sufrimiento, entonces está mal, produzco goce, entonces está bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que cuando tenemos otras opciones, y además una pequeña cosa, una cosa es hablar de comer carne, ¿sí? Otra cosa es hablar de comprar productos que financian la explotación sistemática de animales, ¿sí? También es diferente eso, porque yo puedo decir que no le veo nada de malo en ningún sentido a introducir materia animal en tu sistema digestivo. No, yo realmente no le veo nada de malo a eso. ¿Por qué? Porque eso no genera necesariamente, ni legitima, ni hace mayor demanda al sufrimiento. Distinto es ir a comprar y financiar un producto que demanda ese sufrimiento, por lo cual quiero dejar bien claro estas dos cosas, que seguramente lo voy a tener que volver a repetir en algún momento porque a veces se confunde mucho. No sé si de esta manera queda un poco claro mi abordaje del asunto. Va a depender de muchas cosas, ¿sí? Es decir, es peor para mí que un citadino, alguien que esté viva en una ciudad, compre un producto animal a que un esquimal que no tiene nada para comer vaya y case no sé, algo que pueda ir cazar y se lo coma. Claro. Es mucho peor en ese sentido para mí. Bien. Y siempre va a depender de eso. Siempre va a depender del costo que perciba la persona que va a hacer esa acción. Si el costo que perciba, si es demasiado, pues para mí es más justificado. Y si es menos el costo, bueno, debería estar menos justificado que genere ese sufrimiento, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Damo. Tomó 5 minutos y medio. Gracias. Vamos con el tiempo de Horacio. Ahora, recordá, Horacio, vale la pena aclararlo también por la audiencia. En esta introducción vos no respondés a los argumentos o al planteo de Damo, sino más bien presentás tu postura y por qué es que adoptás la postura que adoptás. ¿Estás listo, Horacio? Sí, ahí te puse para compartir pantalla porque si no me voy a desorientar yo en la exposición y se me van a ir los minutos porque tengo este pequeño vicio. Ok, vos, a ver, para. Mira, Ahí estamos. Listo, yo lo Vas puedo a controlar. ¿Sabes que no recordaba que ibas a compartir pantalla? No lo recordaba. Si no, no hay problema. Lo utilizo yo sin compartir más que todo para la audiencia, porque si no yo me pierdo, por eso yo tomo como un apunte esto. Yo no recuerdo, te soy honesto, corregime si me lo dijiste, pero no recuerdo No, que yo me lo lo dejo supuesto porque lo hemos hecho en otro debate, si no hay ningún problema. Ok, Lo voy yo a compartir. lo que te pediría es que prefiero que No hay no, ningún problema. pero Perfecto. prefiero que no porque como no lo hablamos antes y no No se hay lo ningún dije problema. también a Damo la posibilidad de hacerlo, prefiero que no haya nada compartiendo en la pantalla. Sí, Damo. A mí particularmente no me molesta, aunque No hay no lo ningún sabía de problema. Yo antemano. igualmente lo voy a utilizar como notas. No lo comparto por respeto, no hay ningún problema. Yo igualmente lo voy a ir como citando, porque si no yo me pierdo en el discurso y me voy de tema. De hecho, si ayuda a reflejar tu postura, la postura que Ok. tenés vos, hasta prefiero que lo haga. O sea, Bueno, No hay compartilo ningún entonces. problema. Compartímelo entonces. Te pido disculpas. A ver, no quiero que esto se entienda como que. No hay problema. Pero no, pasámelo. A ver si Damo está dando el ok, pasámelo. sí. Mejor todavía. Mejor lo que Ok, pueda más reflejar la postura real de ok. él es Muchas mejor. gracias, muchas gracias. Es Espero más que que me todo, hayan yo pongo entendido un los apunte, dos. porque no hay conceptos. De hecho, es solamente porque yo me pierdo cuando expongo. Que me pasa Perfecto. incluso con las clases en la universidad, así que no, es un problema propio mío. Bueno, voy a tratar de ser breve. Desde ya les pido a todos los que estén aquí presentes que dejen las preguntas, porque insisto, estamos en el ámbito filosófico y con esto damos inicio a mi presentación. Dentro del ámbito filosófico, si bien bregamos que hay una verdad que es única y objetiva y trascendental, luego hay grandes pensadores que tienen una divergencia en cuanto al concepto de verdad y cómo llegar a la misma. De allí que uno no podría negar la gran sapiencia que tuvieron pensadores como Aristóteles, Baruch Spinoza,
Kant o Heidegger. Ciertamente es un acto soberbio negarle la sabiduría a estas personas. La gran pregunta es si es ético el uso de animales, sea o no para el consumo de carne. El punto ¿es ético o no valerse de una bestia? Para dar respuesta rápido a este punto y sosteniendo mi postura, es preciso considerar que el realismo filosófico, que es el que yo defiendo, considera que la persona es subsistente, individual y naturaleza racional. Esto me lleva a considerar que dentro de la metafísica del ser hay 5 grados en la categoría de vida. En este punto me voy a centrar en los primeros 3 grados. El alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. En ese punto hay que recordar, los vegetales tienen alma, es decir, están animados. ¿Qué es el alma? O mejor dicho, ¿cómo lo entiende Aristóteles el concepto de vida en esta equiparación con el alma? Principio de movimiento inmanente y espontáneo. El vegetal tiene movimiento inmanente y espontáneo como principio, por lo tanto tiene su alma vegetativa. Su función es el crecimiento y la reproducción. Luego viene el grado de vida sensitivo, propio de los animales, el conocimiento sensible, que a las funciones vegetativas le agrega el conocimiento por sus 9 sentidos, los 5 externos, los 4 internos. Y luego llega el alma racional, que a la función vegetativa y a la función sensitiva le agrega lo que es la función de la voluntad y la inteligencia, fundamento de la libertad en el ser humano. Entonces, aquí está el punto que yo voy a centrarme en el discurso hoy día. El ser es independientemente de sus accidentes. ¿Qué es el ser? Aquello que es en sí mismo, valga la redundancia. No es accidental y no es relativo. El ser es. Y por lo tanto, siguiendo lo que es la suma teológica, lo imperfecto en estos grados de ser, lo imperfecto siempre se ordena a lo perfecto. De allí es que no habría mal alguno en una cebra que se vale de la vida vegetal para subsistir, como tampoco habría mal alguno en aquel ser racional que se vale de la vida sensitiva para justamente llevar adelante su propio proyecto. Siguiendo pues el punto, ¿cuáles son los fundamentos entonces que nos van a caracterizar en esta superioridad sobre todas las demás creaciones? La inteligencia como primer principio del alma y la voluntad. ¿Por qué pongo, al menos en mi tesis, la inteligencia por sobre la voluntad? Porque no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, la inteligencia, que actúa tanto como agente pasivo como agente activo en el conocimiento, es lo que le permite al sujeto tener un principio de orientación hacia los cuales mover la voluntad. Y si luego empezamos en el diálogo, en el presente debate, vamos a tocar un elemento fundamental de la voluntad con Nietzsche. La gran pregunta aquí es entonces el bien, un poco lo que intentó anticipar nuestro compañero en el presente debate. El bien, ¿se descubre o se crea? Porque no es lo mismo considerar que hay distintos tipos de bienes y no poder establecer una respuesta concreta y coherente en torno a qué es el bien, a uno ofrecer desde el realismo una noción acabada. Nosotros, quienes bregamos por el realismo filosófico, sostenemos que en primer orden, y por eso rescaté la inteligencia, la verdad es siempre la adecuación de la realidad al intelecto. Si bien es juicio, porque está la verdad lógica y la verdad ontológica, si bien es juicio y también es realidad, la adecuación es el punto fundante para el realismo filosófico. Segundo, la inteligencia, por la misma inteligencia, se conoce. El conocimiento es un acto inmaterial, de abstracción de la forma. Y así entonces, como uno puede abstraer la forma, es que llega a reconocer que existe la realidad física como la realidad metafísica. Al reconocer la existencia de la realidad metafísica, uno conoce no solo el ser, sino la sustancia, la esencia, los accidentes, las propiedades y los trascendentales. ¿Cuáles son los trascendentales? Si bien son 6, hoy me voy a retener en uno de los 6 trascendentales, que es la verdad. Podríamos luego hablar de lo bueno y lo bello, pero me voy a tener en la verdad. Y luego subsiste el segundo trascendental, lo bueno, verdad y bondad, mancomunados, unidos en el acto de ser. Por lo tanto, el animal forma parte del cosmos. El ser humano es capaz de conocer al animal como es capaz de conocer el cosmos. El punto es qué grado de ser tiene el animal. El cosmos es cognoscible porque se establece en el cosmos un lenguaje propio de un orden. Y lo que está ordenado implica necesariamente un logos
anterior y ordenador. ¿Puede ser o no el Dios de los cristianos? Me tiene sin cuidado porque no es un debate teológico. Podría tomar el demiurgo de Platón. Podría tomar el ser original de Plotino. Veremos que no es necesario ni siquiera apelar a la fe cristiana para sostener el realismo filosófico. Pero acá el punto, y como lo mencionó el compañero preopinante, ¿cuáles son los criterios para llegar al bien? Él ciertamente establece uno de los 3 grandes conceptos de la filosofía moderna. En la filosofía moral moderna existen 3 grandes concepciones de bien. El absolutismo moral, propio del realismo filosófico. Podríamos tomar el ejemplo de Ulpiano: hacer el bien y evitar el mal, no dañar a otro, vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo. O los principios cristianos, siempre una deóntica negativa: no matarás, no abusarás, no mentirás, no dañarás. Pero también tenemos otras corrientes filosóficas. Por ejemplo, el escepticismo moral, que consideran que es imposible conocer el bien o el mal a raíz de las limitaciones en el saber del hombre. Lo que el compañero expuso es lo que se llama utilitarismo, que es una corriente que deviene del consecuencialismo de Jeremy Bentham, donde a partir de un cálculo costo-beneficio uno sostiene que es bueno o es malo o es deseable o es pretendidamente ostentable una conducta de acuerdo al grado de placer o grado de felicidad que genera en un ser sintiente. Luego vamos Último minuto. Perfecto. En el ida y vuelta que se establezca vamos a discutir el concepto de ser y de sintiente. Pero yo digo esto: ¿cuáles son los criterios para llegar al bien? La plena subjetividad, que es el puro yo; el acuerdo subjetivo del grupo, como si unas personas dijesen para nosotros es bueno o es malo comer o no carne; la institucionalización del acuerdo social, como puede ser un grupo familiar que en su legado intergeneracional establecen ciertas pautas; la positivización política, que es propio de las leyes de la democracia moderna; el 5º grado es la adecuación al orden natural, propio de Aristóteles; o la sujeción a la ley divina, que es propia de Santo Tomás de Aquino. En el criterio número 5 y 6 es donde se ordena el realismo filosófico, donde las leyes, y con esto cierro, en materia de ética entendido como el camino a la felicidad trascendental, en rechazo al mal, que es la privación del bien debido, son universales. No dependen de un simple parecer, sino que tienen una contundencia absoluta independientemente del contexto social. Por eso, para un deóntico bien formado, lo que está mal y lo que está bien es independiente al parecer o a los acuerdos que se puedan dar en un determinado grupo. Perdón la extensión y muchas gracias por la paciencia. Gracias, Horacio. Muchas gracias. Yo no sé si se escuchan ahí. Se escucha a mi perrito que está medio pesado. Acá sepan disculpar si de repente aparece ahí. No sé, se quiere meter en el debate. Bueno, habiendo expuesto Horacio, muchas gracias. Vamos a arrancar con la segunda parte, que es el diálogo. ¿Está bien? Entiendo de que ambas posturas han quedado claras. Qué es lo que cada uno sostiene y por qué sostiene lo que sostiene. Y ahí vamos a arrancar con el diálogo. Bueno, Damo, arrancás vos con la palabra. No sé, capitalizarla de la forma en la que vos consideres. Siempre uno recomienda, ¿no?, el hecho de las preguntas para poder hacer esto más dinámico y unida y vuelta. Sí. Bueno, te admiro si entendiste lo que dijo acá mi compañero. Yo te soy sincero, no entendí prácticamente nada. No es que no entendí prácticamente nada, conozco ese tipo de expresiones, de lenguajes, sobre todo los académicos y demás, y considero que muchas veces estaría bueno bajarlos un poquito al lenguaje más entendible, sobre todo porque a veces puede dar esa sensación de como, uy, mirá qué complejo que habla alguien, debe tener razón. No digo que vos apeles a eso, sino que para la audiencia, ¿no? Para que la audiencia esté un poco ahí atenta también a eso, de que a veces nos deja perplejo algo y no por eso es que esté diciendo algo incluso inteligible o correcto o que tenga consistencia interna, externa, en fin. Lo único que me queda en claro de todo eso es que vos asumís lo que usualmente se conoce como realismo filosófico, y en este caso puntual más realismo moral, digamos, en una postura metaética de realismo moral, que no necesariamente es contrario a un realismo filosófico en todos los sentidos, pero a un antirrealismo filosófico en todos los sentidos, pero bueno, no importa.
En ese sentido, yo lo que quiero decir al respecto es, cuando hablamos de bien, mal, debemos o no debemos, etcétera, considero que es un sinsentido hablar en esos términos sin establecernos metas. Algo es bueno, ¿para qué? Es malo, ¿para qué? Para ciertos objetivos. Incluso pueden ser objetivos, no sé, de una partida de ajedrez. Uno dice, ¿esto es una buena jugada? Bueno, es una buena jugada si asumimos que el objetivo del que juega es ganar, por ejemplo, o resolver una situación en particular. Si el objetivo no fuera esa, eso no es una buena jugada. Cuando hablamos de... Sí, sí. A ver, para seguirte un poco el diálogo. Sí, sí, Vos me estás interrumpime lo que diciendo haga falta. que sería bueno, por ejemplo, decir, bueno, poner en contexto las cosas. Yo te pregunto, ¿es bueno seguir tu criterio de lo que es bueno? Al yo considerar que en un debate o en una comunicación quiero comunicar algo y considero que en este caso puntual quiero comunicar que no puede estar desligado nuestro entendimiento de lo que es bien y mal de algo puntual que, bueno, que son las metas o los objetivos y los intereses, bueno, sí, básicamente. Es bueno en el sentido de que considero que estamos filosofando y eso sirve más a nuestro objetivo de filosofar y de tratar de encontrar la postura más razonable, digamos. Sirve más a ese objetivo. De repente, si alguien dice, no, yo prefiero creer en lo que se me cante, independientemente de si tiene algún sentido lógico, semántico o lo que sea, listo, para esa persona no va a ser bueno lo que yo estoy diciendo, le va a parecer que da igual realmente lo que estoy diciendo. Yo quiero saber ante todo, ¿cuál es tu criterio de bien? O sea, porque el bien, a ver, es como la verdad. La verdad te lo puedo explicar lo que es la verdad. Por si yo quizás tuve que ir muy rápido, porque lo que yo preparo para las clases, esto, taller de metafísica, lleva 6 meses, tengo que resumir en 5 minutos. Entonces, lo que yo te quiero decir es, pensemos, si vos hablas de verdad, yo te podría decir, como vos me decís, depende. Yo te puedo dar un concepto de verdad lógica y un concepto de verdad ontológica. Ahora, yo lo que acá estamos discutiendo es un debate sobre la moralidad. Vos dijiste al comienzo de tu exposición, ¿qué es la moral? Me dijiste que es un conjunto de formas, etc. Y luego dijiste un comentario, por eso me queda la duda de tu criterio moral, porque dijiste, no podría decir qué es moral, sino qué es mejor. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué las personas deberíamos seguir un criterio de qué es lo mejor? ¿Se entiende si va al caso? Vos consideras que es bueno que las personas busquen lo mejor. ¿Qué es el bien entonces para vos? Aquello que es buscado, aquello que es querido, aquello que cumple con una meta establecida. ¿Quién establece la meta? Cualquiera que sea capaz de establecer una meta. O sea que si una persona establece muchas metas, por ejemplo, vamos a comernos hoy 100 vacas, o por ejemplo, 100 adultos y si vamos a violar a 5 niños, son 100 contra 5 niños. ¿Cuál es el criterio que tendrías vos para decir que está mal abusar de un niño, por ejemplo? No, igual, antes de pasar al cálculo de la felicidad versus el sufrimiento, estaría bueno ver si aceptamos la premisa de que esa postura es la más razonable. Si no la aceptamos, no tiene sentido pasar a ver, como este cálculo me da así, entonces tu postura es incorrecta. De hecho, sería falaz hacer eso, ¿no? No, pues te pregunto, pues yo conozco el utilitarismo, te digo, porque de hecho yo hice mi especialización en filosofía moral y algo que nunca pudieron responder, porque yo entiendo que la epistemología del absolutismo moral que yo defiendo, la epistemología es la más difícil, porque cómo tengo que demostrar yo aquí en vivo la preexistencia de un logos ordenador, es lo más complejo. La salida más fácil fue la de Jeremy Bentham, un cálculo costo-beneficio, pero ¿sabes cuál es el problema? Que detrás de esa anulación de la metafísica, porque se anula la metafísica, para la gente que no sepa, el consecuencialismo de Jeremy Bentham plantea que el bien y el mal no tienen una categoría ontológica, sino que el bien y el mal están sujetos a las consecuencias que generan las acciones. Por eso van a ver que si repasan el vivo o le hacen pausa y vuelven a hacer en el discurso de Damián, van a observar que él habla siempre de las consecuencias o los costos, que es la tesis que sostiene Peter Singer. Por eso quiero saber, si para vos esa es la postura más razonable, ¿por qué tendríamos que seguir como sociedad el criterio de esa supuesta razonabilidad? Y luego vamos a ir a mi refutación de por qué no es razonable. Bueno, en primer lugar,
No sé si la postura de Jeremy Bentham, vos, digamos, la juzgaste como la más fácil. Puede ser debatible si es la más fácil o no es la más fácil. Por otro lado, incluso si te pareciera la más fácil, no por eso es la incorrecta. A veces justamente queremos complejizar algo que no hacía falta y, digamos, y se aleja justamente del objetivo inicial por el cual estamos filosofando sobre algo. Eso por un lado. Y por otro, me preguntás por qué deberíamos hacer eso. Es que deberíamos siempre y cuando tengamos el interés de. Si tenemos el interés de tener alguna noción más inteligible o razonable de lo que queremos decir siquiera cuando usamos el lenguaje moral, de decir, esto está bien, esto está mal, o incluso cuando tenemos nuestras intuiciones propias sin expresarlas, esto me desagrada, ¿no? En el fuero interno, esto está mal, esto lo veo como algo bueno o malo. Bueno, ¿qué queremos decir? ¿Qué nos pasa cuando nos pasa eso? ¿O qué queremos decir cuando decimos que algo es bueno o malo? Bueno, lo que yo planteo es que si eso lo divorciamos de metas, objetivos, es un sinsentido. No tiene sentido directamente. No le veo sentido o yo no le veo sentido y me encantaría encontrarlo incluso en esta charla. Me encantaría realmente. Esa es mi postura. Es que, a ver, vamos por parte, porque quizás se está malinterpretando. Toda posición, la del veganismo, la del cristianismo, la del marxismo, habría que discutir si los proyectos posmodernos, esto ya es una cuestión que tenemos que entrar con Lyotard, pero en general, los proyectos que se asumen de manera positiva tienen una noción, aunque sea minimalista, de lo que es el bien. Yo lo que quería saber simplemente es para vos, ¿qué es el bien? Nada más. ¿Qué es el bien? Me tengo que decir un concepto. ¿Qué es el bien? Y hasta ahora yo no logro entenderlo. Insisto, quizás estoy muy lento hoy, pero yo no logro entender si tu concepción del bien es la perfección del ser conforme a su propia esencia, si el bien es simplemente aquello que genera más felicidad en el ser, si el bien es aquello que satisface un deseo querido, porque yo puedo querer muchas cosas. De hecho, un violador cuando viola también quiere, y yo no diría que haya un bien, y se maneja por el deseo y por lo que siente, que esta es la tesis más endeble de lo que sostienen la sintiencia como una suerte de postulado ético, si lo queremos ver en este caso. Bueno, yo creo haberte respondido y dije, es acercarnos a nuestras metas. El bien es acercarse a una meta. ¿Sí? Yo planteé que es, bueno, ponerse una meta y cualquier cosa que tienda a acercarnos a eso, lo definimos como bien. Como Maquiavelo. No importa como quién. No importa como quién. Por ejemplo, para vos, un ladrón considero que eso embarra al debate, decir como quién, porque estamos analizando ideas y no... Por eso, bueno, pues vamos a ideas. Yo te pregunto, si yo tengo, por ejemplo, la meta hoy, esta noche, de sentarme a cenar con mis hijas, ¿tengo una meta o no tengo una meta? ¿Sería un bien o no sería un bien que yo como padre pase tiempo con mi familia? Pues para vos sí, por supuesto. Claro. Y si un ladrón quiere entrar a robar, ¿tiene una meta o no tiene una meta? Sí. Con tu tesis, haría un bien si entra a robar. Con tu tesis. Para él, sí. En un cierto punto, sí. Probablemente otras personas le puedan decir, mira, esto de ir a robar incluso puede ir en contra de otras metas tuyas. Por ejemplo, vos querés estar en libertad y probablemente en algún momento caigas preso y no, para vos, para tus propias metas, no está bueno eso. O de repente... que para vos bien no es algo objetivo, sino que algo relativo a, bueno, si hay más personas en contra, lo vamos definiendo, digamos. No necesariamente tiene que ver con más personas, ¿sí? Yo no hablé de cantidad de personas, sino de interés. Perdón que haga así, pero tengo un mosquito que no sé, me está tirando ideas, quizás. O sea, para ir por partes para entender lo que yo considero como bien, es eso, acercarnos a una meta. No cualquier meta, o sea, no cualquier acercamiento a una meta se puede, en todo caso, decir, bueno, esto es definitivamente bien y no hay nada que cuestionarla acá. Claro que no es así, porque si vos haces algo que para vos está bien, pero resulta que perjudica a otros, bueno, para esa otra persona va a estar mal. No le va a gustar.
para quien es perjudicado, para quien es perjudicado. Te pregunto, porque yo sé que vos sos vegano, ¿no? Depende de lo que consideren que es el veganismo, la verdad te digo. Para Bueno. muchos veganos, por ejemplo, no soy vegano. Ya, sí. Bueno, a ver. Un segundo, perdón. Un segundo, Horacio. ¿Qué es el veganismo para vos, Damo? Creo que la concepción más común, ¿sí?, es abstenerse del uso de los animales para cualquier objetivo, ¿sí?, y casi en cualquier situación. Pero para vos... Para mí eso no tiene sentido igual, porque incluso acariciar a un perro es usarlo de alguna manera. Vos estás recibiendo algo, vos tenés un interés en acariciarlo y lo haces, estás usando a ese para satisfacer tu interés de acariciarlo y tener una relación social con ese animal, y no le estás perjudicando a eso. Entonces, cualquiera que se oponga a eso como un uso, igual, a ver, los veganos no se ponen acá a que acaricies a un perro, ¿no? Pero digo, Claro. hay algo ahí en la comunicación, en el lenguaje de los veganos generalmente, que para mí no es la más filosóficamente correcta, por ejemplo. U otras cosas, como por ejemplo, Pero, muy tangenciales igual, ¿no? Pero Sí. otras cosas como por ejemplo, vas Disculpame. por el bosque y ves una vaca muerta, por ejemplo. Quizás un vegano piensa que está mal comer una vaca que está ahí muerta. Claro. Y para mí, si eso no genera o aumenta el sufrimiento de alguna manera, no lo puedo considerar que esté mal eso. De hecho, es más, me parecería peor no utilizar ese recurso y comprar otra cosa que siempre va a demandar sufrimiento en un punto. Te entiendo. Un segundo nada más, Horacio, porque me gustaría, para que sepamos y conozcamos bien la postura de Damo, quizás yo estoy medio en otro planeta, pero no estoy consiguiendo entender tu postura. O sea, sin señalarnos qué es lo que vos no crees que sea el veganismo. ¿Qué es para vos el veganismo? La verdad, no te puedo responder eso. ¿Y cómo entonces no te puedo responder eso. considerás que sos vegano? Es que no... A ver, no considero que sea vegano de manera universal, sino dependiendo de la concepción que cada uno tenga de veganismo. Si a mí alguien me viene y me dice, no, si vos considerás... Pero ¿no hay algo llamado veganismo? O sea, ¿no hay una definición vinculante para todos independientemente de ciertas diferencias personales que puedan llegar a tener? ¿No hay una definición vinculante de qué es veganismo? Si querés la buscamos en cualquier lugar y vemos si y operamos con esa definición. O sea, yo puedo ver cualquier definición y ver, bueno, esto me parece que tiene sentido o me parece que no tiene sentido. Lo que yo quiero, porque a mí realmente te digo, mirá que he debatido mucho, te digo con mucho respeto también. Yo he tenido que debatir con anarcocapitalistas, feministas, liberales, libertarios. Este es el debate más complicado para mí. Te voy a explicar por qué. Porque no logro encontrar un punto en el cual vos te sustentes de una manera sólida y decir, bueno, mi criterio de moral es este. O sea, yo siempre está, Horacio, ¿cuál es tu criterio? Decir, bueno, mi criterio es aristotélico tomista, salvo que yo tomo distancia de Aristóteles en un punto específico en la metafísica del ser en el humano. Un punto en concreto, digamos, ¿no? Ahora, yo lo que no entiendo es, me hablas de que es mejor o no siempre relativo a... Y me decís... Está clara mi postura. Claro, el tema es que en eso ya es relativismo. Pero, lo que yo no entiendo es, ¿por qué? Porque, te doy una pregunta. ¿Por qué decís, perdón, ¿por qué decís ya es relativismo como si eso mismo fuera algo negativo? Es que lo es. ¿Sí? Para mí lo es. Bueno, pero en todo caso tendríamos que ver por qué es negativo decir que algo es relativo a algo, sí. Si querés te lo explico rapidísimo, porque de hecho yo te puedo dar una respuesta. Ese es el punto, porque yo al tener una estructura sólida en filosofía, que te puede gustar o no, pero la gente que nos está viendo en este momento, incluso los que son veganos, ecologistas, progresistas, etcétera, 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 va a pasar lo mismo que pasó con el debate que tuve con la feminista. Les puede gustar o no mi postura, y sé que la mayoría está en contra. Lo que no pueden rechazar es la solidez de la filosofía. Porque yo lo que te digo acá lo puedo decir en Inglaterra. Yo no me... A ver, en mi perspectiva,
no vi algo sólido digamos, en tu descripción inicial o en tu exposición inicial. Bueno, mira, te lo explico en un punto, sencillo. Porque ahí lo que te expliqué fue las categorías de ser. Yo te hago una pregunta. Para vos, ¿hay diferencia sustancial o no entre un animal y un ser humano? Partamos de ahí. Yo no sé lo que es la sustancia. Bueno, pero pará, no es que no sé lo que es la sustancia. Lo que digo es que me parece que es uno de los tantos conceptos dentro de la filosofía que en realidad no tienen ningún correlato con la vida real o con el mundo No, real. lo tiene mucho. Bueno, a ver, te pregunto, ¿me podrías definir la esencia vos ahora? Y después te pregunto por la esencia puntual de algo. A ver, dale. La esencia es aquello que es. Ajá. Aquello que es, digamos. ¿Y eso te parece inteligible en sí mismo? Pura, ¿eh? ¿Eso a vos te parece inteligible en sí mismo? ¿Dice algo lo que acabas de decir? Sí. ¿Sabes, por ejemplo, quién tiene un gran grado de inteligencia y inteligible este concepto de esencia? Mi hija de 3 años. Mi hija de 3 años, esto lo entiende a la perfección. ¿Sabes por qué? Porque mi hija, por ejemplo, yo un día le dije, mira, hija, esto es un vaso. Entonces, ella cuando ve un recipiente de plástico color rosita, o ella cuando ve de repente un vasito en el jardín al que va, ella sabe que es vaso. ¿Por qué? Porque puede abstraer por fuera de la realidad física, porque en la realidad física estamos llenos de entes. Por ejemplo, mira, acá hay un libro. ¿Es o no es un ente? Es un ente. Ahora, es distinto, por ejemplo, a este otro libro, que también es un ente. Si bien tienen una materia similar, hay una variación en la forma, porque ¿cuál es la forma en los libros? La litera. Entonces, la esencia es lo que le da al ser la limitación en su acto, siendo bien tomista. Te puedo interrumpir antes de continuar con esto, porque si no me olvido lo que vas diciendo. En primer lugar, de nuevo lo mismo, me parece que estás embarrando un poco la conversación al decir, uy, ¿sabés quién sí lo entiende y vos no? Mi hija de 3 años. Yo no dije vos no. Te podría decir lo mismo de cualquier otro nene de otra cosa y no lo diría por el bien de la conversación. Pero bueno, más allá de eso, continúo. No es cierto que tu hija vea en un vaso una esencia. Tu hija ve algunas cosas, algunas características del mundo real, no abstraídas del mundo real, no, del mundo real. Obviamente está abstraída en el sentido de que está representada en su mente, pero creo que... ¿Están abstraídas o no? Vamos a estar de acuerdo, vamos a estar de acuerdo con que eso está en su mente. ¿Estamos de acuerdo? Y sí, eso es el acto de conocer, eso se llama abstracción. El primer acto de conocimiento. Bueno, pero si con eso te referías a que hay una esencia abstraída, no me está diciendo nada, porque para eso todo lo que conocemos es abstraído. A ver, Damián, ¿estamos de acuerdo? Que vos no puedas entender algo no significa que no sea, digamos. En eso estamos de acuerdo, somos adultos. ¿Me podés responder a esta pregunta que te hice? Vos dijiste entonces que la esencia es algo que se abstrae de, bueno, cualquier cosa entonces que nos pasa por nuestra cabeza se abstrae de bajo tu definición. Yo lo que te dije es, la esencia es lo que define aquello que es. La esencia es lo que limita el acto de ser. Porque vos tenés un acto de ser. Si no, no sería... ¿Vos sos o no sos? Esa pregunta no tiene sentido. ¿Qué me querés preguntar al decir vos sos o no sos? O sea, ¿qué...? A ver, pero Damián, yo te pregunto con todo respeto. Para vos, gente como Heidegger, no me Kant, importa. Santo Tomás, no te importan. O sea que para vos ellos estaban divagando. No me importa en este debate hablar de esa gente y lo que hizo. Si vos no podés definirme algo, digamos, de manera... aquello que es. Y la esencia limita el acto de ser. Y yo ¿Qué es ser? ¿Qué es ser? ¿Qué es ser? Aquello que existe. Así de simple. Aquello que existe. La realidad. ¿La realidad qué es? Aquello que existe. El ser se define sobre sí mismo. El ser reposa sobre sí mismo. Lo que es en sí mismo. Esa es la definición de ser en Aristóteles. Lo que es en sí mismo. Es decir, aquello que no depende de la sujeción a una sustancia. Porque es lo que distingue al accidente. Bien, volvamos entonces bajo esa definición, o sea, todo lo que existe básicamente, todo lo que existe es. Sí. Bien, no acepto que haya alguna esencia particular de vaso, ¿sí? Que, a ver, pará. No lo acepto en el siguiente sentido. Vos le mostrás, claro, ese vaso que me mostraste a mí y le enseñamos que se llama vaso y es generalmente los vasos que usamos son así, un poquito parecidos, más grandes, otros colores, ¿sí? Otras opacidades. Sí. Y si de repente le muestro algo mucho más distinto, algo muy distinto a un vaso, pero que igual le podemos llenar líquido adentro,
muy distinto. Le muestro una cosa así amorfa que tiene un pequeño agujerito ahí y ahí le pongo un poquito de líquido. ¿Es un vaso o no es un vaso? No, no es un vaso. ¿Por qué no? Porque no tiene la esencia de vaso. ¿Dónde está esa esencia del vaso entonces? En la abstracción hay un punto sustancial que me define por la materia y la forma lo que es de lo que no es. ¿Qué es la forma? El principio actual de la esencia. A ver, agarremos el vaso que usaste recién. Yo te agarro el Photoshop ahora y te lo deformo un poquito y le muestro esa imagen a tu hija. Un poquito lo deformé. ¿Sí? Un poquito. Tu hija va a decir, uy, es un vaso. Lo deformo un poquito más. Uy, es un vaso. ¿En qué momento ya perdió la esencia de vaso? Eso es lo que se llama dentro de la filosofía lógica, lo que es la paradoja del lenguaje. Lo toma en un punto René Descartes, aunque también lo va a tomar luego David Hume, que son los vicios propios del lenguaje. Como si yo te dijera, por ejemplo, con Santiago Alarcón, en mi caso, ¿no? Son los vicios propios de la realidad, no del lenguaje, de la realidad, porque no hay una esencia de vaso. Es más o menos un conjunto de características que usualmente usamos para referirnos a vaso. Y no hay una limitación, porque no hay una cosa esencial en eso. Sí. Avisame cuando pueda terminar. Porque Perdón. si yo te intento explicar, te digo, no, porque imagínate que esto no, insisto, yo sé que no vas a cambiar tu postura acá. Yo lo que me interesa es que la gente que nos está viendo, a mí lo que me interesa es que la gente que está viendo puedan ver qué diferente que es un mundo de base realista a un mundo bajo ideas inmanentistas. Ok. Pero quiero cerrar la idea porque si no puedo cerrar todavía lo que le quería responder. Dale, a ver. Tiene una implicancia enorme. Yo sé que para mucha gente hablar de esencia los aburre. Entonces les voy a dar un ejemplo concreto y práctico para que lo podamos entender. Para quienes abrazamos la filosofía realista, la importancia de la esencia es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque nosotros tenemos dentro de nuestro ser aquellas facultades inherentes que no dependen de los accidentes. ¿Qué significa que no dependen de los accidentes? Doy siempre el mismo ejemplo, recién lo di en un debate en vivo. En un vivo que hicimos previo al debate. Yo pienso en un cigoto. O sea, un niño por nacer, un cigoto. Yo pienso en un drogadicto. Yo pienso en un preso que se encuentra en el penal de Bower. En estos tres casos hay tres personas que en el ejercicio concreto no pueden hacer un pleno uso de su libertad, ya sea por los efectos del estupefaciente, porque están privados de la libertad o porque simplemente no han desarrollado el sistema nervioso central, no tienen el ejercicio de la libertad. Sin embargo, reside algo en su ser que les permite conservar no solo la libertad, sino la dignidad, lo que les permite conservar su acto de ser dentro de la esencia de la humanidad. Por eso decimos ser humano. Yo no soy la humanidad, yo no soy la esencia. Mi forma es humana. Mi forma humana reside en la voluntad y en la inteligencia. Entonces, al yo tener voluntad, al yo tener inteligencia, estoy en un grado de superioridad sobre otras criaturas que también son sustanciales porque también son materia y forma, pero cuya forma está en un grado de inferioridad. ¿Por qué? Porque su esencia reside, tiene menor capacidad de residencia en las potencias. ¿Por qué digo esto? Y cierro con este ejemplo. Perdón. Si no te quiero interrumpir. Perdón, no te quiero interrumpir, no, pero... interrumpir porque si no me dejarías terminar. No es que no te quiero interrumpir. Perdón. Dejen, a ver, Horacio, si podés cerrar lo más breve posible la idea y ahí ya te dejo la palabra a vos, Damo, y paso a una pregunta que tengo para hacerle a los dos. ¿Está bien? Pero por eso digo, ¿qué pasa? Pensemos nuevamente. Cuando en la posmodernidad se pierde este concepto de metafísica porque parece ser muy complejo y que aburre y que no tiene sentido, cuando se pierde el concepto del deber ser, que es propio de las esencias y las formas, cuando se pierde el deber ser, ¿qué es lo que me queda? El ser. Cuando me queda solo el ser, entonces ya no hay una abstracción, solamente hay un ejercicio concreto. Y esto lo toma de Nietzsche. Nietzsche es el que plantea lo mismo que plantea Damián. Okay. Cuando la gente dice el rayo relampaguea, lo que está haciendo es separar sujeto de predicado. Según Nietzsche, esto es un vicio del lenguaje, porque no hay un ser estable, solo acciones. Por eso van a decir, por ejemplo, Simón de Beauvoir, mujer no se nace, mujer se hace, porque no hay un ser estable, no hay metafísica del ser. Y cierro con esto. No en vano, Peter Singer dijo en 1998 en su obra Ética Práctica, y esto lo puedes
revisar cada uno, que el animal, al tener el ejercicio cognitivo más desarrollado en ejercicio, insisto, en ejercicio, no en ser, al estar, porque ser no es estar, al estar más desarrollado el ejercicio cognitivo de una vaca, tenía más derecho a la vida que un embrión o que un discapacitado mental. Y si no me creen, vayan a buscar cada uno de ustedes la cita del mayor defensor de los derechos animales del siglo XX y del siglo XXI. Ok, muchas gracias, Horacio. Damián, ¿querés acotar algo, responder a lo que está diciendo? Y luego de tu desarrollo voy a hacerles una pregunta para tratar de encontrar los puntos en común, porque si no me parece que vamos a decir, o sea, van a decir mucho, están diciendo mucho, pero no vamos a encontrar esos puntos para poder discutir. Damián, desarrollá lo que consideres. Sí, yo había planteado una cosa muy puntual para discutir y es que él se aferra a lo de la esencia. Yo lo tomo y digo, bueno, la esencia del vaso, ¿en qué momento se pierde de mi experimento de ir deformando el vaso? ¿En qué momento deja de haber un vaso? Si es que hay una esencia, podría decirme en qué momento deja de existir esa esencia. Te lo respondo cuando quieras. 1, 2, 3, ya. Cuando se da un cambio sustancial dentro de su forma. Es circular eso. No. Diga, te estoy diciendo, ¿cuándo cambia la esencia? Cuando hay un cambio sustancial. Bueno, o la sustancia. palabra, te lo hago más técnico. Cambio radical en la forma. Cambio radical. Y si es de a poquito, no. Se llama cambio gradual y se sostiene la sustancia. Lo explica Aristóteles Bien, en Metafísica. entonces aquella más radical, de repente podemos, o sea, aquella más radical en un vaso. Cuando hay una deja de alteración ser, en ¿no? el orden de ser. Vamos a algo concreto. Si yo de un vaso te lo photoshopeo hasta que parezca una piedra, alguien va a decir, esto ya no es más un vaso, es una piedra. ¿No? Depende. Si mientras se Depende. conserve la forma, va a seguir siendo vaso. No, te estoy diciendo, lo deformo y le cambio hasta, no sé, el color, lo que sea, y es una piedra, ¿no? Si es una piedra, es una piedra. La piedra es la Lo forma. deformo hasta que parezca una piedra, ¿no? Qué buen término que utilizaste. Lo deformo. Le estás quitando la forma. Te estás respondiendo Y vos mismo. sí, no, si yo te lo estoy diciendo yo, que agarro el vaso y lo deformo, y vos me dijiste que hay un punto, si es tan grande esa deformación, que pierde la esencia. Bueno, lo tomo hasta ahí. Hay un punto en donde sí la pierde. ¿Sí? ¿Y si es un poquito menos de eso? Un poquitito menos de eso. Eso es lo que te quise explicar antes que me interrumpiese, que eso es lo que se plantea dentro de las paradojas del lenguaje, que de hecho Ludwig Wittgenstein también lo plantea. No es paradoja. Bueno, listo. Es que no es paradoja. A ver, no es paradoja, es simplemente tenemos un lenguaje, obviamente, que es más deficiente que la realidad, y la realidad es, justamente, si queremos ver la realidad es que no hay esas distinciones. Esas distinciones de esto es vaso y esto no es vaso. No la hay. Esas distinciones están precisamente en nuestros cerebros porque es útil a lo que queremos nosotros. O sea, si vos... En el cerebro. Claro, como toda abstracción que vos mismo dijiste. En el cerebro. Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Alguna vez diseccionaste un cerebro? Sí, no. ¿Alguna vez viste un cerebro diseccionado? Quizás en foto o en video. ¿Me puedes ayudar, por favor? Te lo agradecería que me encontréis un solo cerebro diseccionado donde se albergue un neidos. ¿Que vos me puedas poner un neidos aquí en la mano? Lo tomo. No está en el cerebro, sino que llamamos abstracción al funcionamiento del cerebro. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo con eso? Abstracción al funcionamiento del cerebro. O sea, una de las tantas funciones del cerebro es crear mapas mentales de el entorno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿me puedes entonces, por favor, vamos a ese punto, te pido por favor, ¿me puedes explicar, mostrar un solo animal que pueda abstraer las formas, aunque no existan, que tenga uso del lenguaje formal como lo tiene el ser humano? Uno solo te pido nomás. Perdón, pero creo que estás desviando de nuevo. Y claro, respondeme, por favor, te digo, de verdad, pregunto a vos como influencer y no me tiraste una sola concreta hasta puedo ahora. estar el tiempo que quieras y respondemos a todo, anotá todo. Bueno, y respondeme esto, todo. Un solo animal que pueda abstraer la forma igual que el ser humano. ¿Por qué saltar a eso cuando estamos hablando de lo de la esencia?
Porque acaba el punto, y es lo que quiero que me respondas. ¿Es acaso esencialmente lo mismo un animal que un ser humano? Si yo no estoy adoptando esa postura en función a supuestas esencias, ¿por qué me preguntás a mí si es esencialmente lo mismo? Si yo no estoy usando ese lenguaje, es tu O sea que para lenguaje. vos, pero Pero para vos, pará, acá es completa esencia, Horacio, para vos, ¿es lo Horacio, mismo un animal que un ser humano? Horacio, es tu lenguaje y yo quiero entenderlo lo más posible, por eso te pregunto, ¿qué es una esencia? Te estoy preguntando, me dijiste, no sé. Sí te dije, bueno, repasé el video, pues sí te lo dije. No dije, no me lo dijiste, me dijiste que algo de que es. Bueno, salteando, algo que a ver, bien, para. salteando. No, pero yo quiero saber, ¿el animal es lo mismo que un ser humano, sí o no? Acá la cuestión es esencial, no desvíe el debate. Somos animales, perdón, pero somos animales. O sea, ¿Somos lo mismo o no? Depende, ¿somos lo mismo que un animal? ¿Vos sos igual somos que un animales perro? en ese sentido. Si vos te referís a si somos lo mismo a animales no humanos, ¿esa es tu pregunta? Te ¿Estás de pregunto, acuerdo? ¿qué es lo que diferencia al ser humano del animal? Depende. Depende a quién estemos comparando, contra quién estemos comparando. Por ejemplo, vos con un perro. Yo con un perro, de lo que usualmente entendemos como perro, y no me diferencia que yo tengo menos pelo, el perro ¿Cómo que tiene orejas más usualmente? El perro es largas. perro, digamos. ¿Eh? El perro es perro, digamos. No, no es Pero, lo que usualmente... perdón, me preguntaste qué me diferencian y yo estoy dando características que me diferencian y vos estás diciendo, no, pero el perro es perro. Es que me No me dijiste, está... no, lo que usualmente entendemos. Yo no entiendo eso. ¿Qué es lo que usualmente entendemos? Es Cuando lo me que es. preguntás en qué nos diferimos, si yo te digo que el perro es perro y yo soy yo, no estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada. Porque justamente, digamos, ¿qué operación puedo hacer yo para descubrir que yo soy yo? Te tengo que dar algunas características que creo que me identifican para saber que yo soy yo. Y te tengo que dar algunas características del perro para poder tener una definición operacional, es decir, que podemos hacer alguna operación Bueno, y darme cuenta de qué cosas es al perro que yo me estoy refiriendo y qué cosa soy yo. para vos, vamos de vuelta. Porque esto está muy interesante porque te digo la verdad que esta parte a mí me encanta. Pero es muy interesante tu planteamiento, digo, no es que lo comparta. Pero yo supongo, estimo por tu nexo de coherencia, que vos, por ejemplo, estarías a favor del aborto. Supongo. Considero que no hace falta meternos en esto en este momento. No, pero pregunto, para vos, ¿la vida humana comienza en la concepción, sí o no? Estás desviando el tema, perdón que te No, diga, pero sí estás me desviando el interesa, tema. para saber, ¿cuándo inicia la vida del ser humano? Para Pensé diferenciar que del íbamos a modelo hablar de de... otra. ¿Podrías cambiar Bueno, la pregunta? O sea, te hago que una sea con el pregunta. mismo sentido, pero dentro del marco que acordamos charlar. Claro. Perfecto. Pero, Estamos debatiendo si es inmoral comer animales o no. Y vos me diste el ejemplo de la vaca que se encuentra ahí en la ruta, que voy a decir, por bueno, mira, ejemplo, está murió, pobrecita, no lo vamos a desperdiciar. Si vos vieses por un ejemplo. cadáver humano, ¿qué reproche moral le haría al que se lo comió? Al que se come un cadáver humano. ¿Qué Bien. reproche moral le harías? Primero, ya ahí estás aceptando que tengo un reproche moral. ¿Sí? No, ¿o no? Puede decir, no, ¿O yo no le no? haría Bien. ninguno. Ok. No, pero ¿y qué reproche? Ok. La respuesta puede ser ninguno. Bien. Sucede que en nuestras sociedades, los seres humanos estamos interesados en otros seres humanos, ¿sí? Y queremos saber si de repente alguien desaparece, si aparece, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está tal persona? Hay mucha preocupación sobre esas cosas, ¿no? De hecho, queremos que nuestros seres queridos, que si les llega a pasar algo, que aparezcan de alguna manera, ¿no? Incluso que en el peor de los casos, si llegan a estar muertos, que nos enteremos. Bien, quiero yo una sociedad en la cual esos intereses también estén considerados. Es decir, si hoy en día, si alguien se come a alguien, por lo menos sin avisar o qué sé yo, va a estar probablemente perjudicando o evitando que alguien tenga un alivio de saber que alguien apareció en ese lugar. Puede ser Sí, alguien que pero libremente ofreció su cadáver. si libremente ofreció su cadáver, pues no tengo absolutamente ninguna objeción. Si alguien libremente dice, che, quiero que me coman cuando me muera, pues, ¿cuál sería el... O sea, si alguien tiene una objeción, yo la escucho, pero a priori no tengo ninguna objeción. O sea, a priori, por ejemplo, ¿no? Te doy casos distintos. A priori, vos no tendrías ninguna objeción, por ejemplo, de dos hermanos mayores de edad que mantengan relaciones sexuales, alguien que venda su cadáver, alguien que venda Estamos sus hablando de otro órganos. asunto. No, te pregunto porque me interesa que el criterio moral, porque la pregunta ¿es inmoral comer comer animales? Acá partimos del primer punto. Primero, la inmoralidad. Yo por eso empecé desarrollando qué es la verdad, porque por la verdad se conoce el bien.
Y yo te puedo dar una definición de bien y te puedo dar una definición del mal. Para vos, ¿es malo que, por ejemplo, venga McDonald's y tenga 1.000.000.000 de vacas ahí matándolas para darnos hamburguesas? ¿Para vos es malo, por ejemplo, McDonald's? No vamos a entrar al tema del debate moral con los hermanos porque ya sé la respuesta, pero digo, ¿para vos es malo que McDonald's esté explotando vacas? Perdón. A mí, como dije al principio, me cuesta decirlo en términos binarios de si algo es malo o no malo. Yo prefiero hablar de si entre dos opciones, ¿cuál considero que es mejor? Considero que es mejor que eso, digamos, que no suceda a que suceda, pues probablemente. ¿Y cuál es el criterio del mejor? Dentro de mis cálculos que yo hago, de los cuales estoy mucho menos convencidos que de los principios que estoy diciendo, ¿sí? Del cálculo estoy mucho menos convencido, tengo muchas más dudas del cálculo en sí mismo, pero considero que la explotación de vertebrados, digamos, altamente sintientes o sintientes en algún punto, vemos después si es alto o no alto, para alimento o para cualquier otra cosa, cuando se tenga otra alternativa, me parece que genera más sufrimiento realmente del que evita o... ¿Pero por qué sería malo? Te hago una generar pregunta. sufrimiento? Pido Para que disculpas. no entendía ninguno de los dos. Perdón. Pido disculpas por la interrupción. A ver, saliendo un poco del tema particularmente de los animales y del tema del vegano vinculado a los animales y centrarnos un instante para entender las posturas respecto a la moral que cada uno sostiene. Mi pregunta es la siguiente, particularmente para entender tu punto moral. ¿Crees que está mal la violencia de género? Primero que creo... perdón, pensé que se había congelado. Estabas tan quieto que pensé que se había congelado. No, tengo el toque. Creo que está mal definida, o sea, la definición usual que se suele dar, me parece que no tiene mucho sentido. Que un hombre violente a una mujer, que golpea a una mujer de forma arbitraria y sin sentido, ¿crees que está mal? Me parecería mejor que no lo haga. O sea, ¿pero no podrías decir que está mal? Podría decirlo si entienden a qué yo me refiero con eso. O sea, pero es opinable. Bajo tu criterio es opinable y discutible. No, primero, es discutible, depende la definición que tenemos de bien o mal. Primero tenemos que definirlo sí o sí, para después decir, si bueno, vemos eso, lo juzgamos. Suponete que, a ver, porque eso también me parece, esa filosofía me parece invivible. Porque suponete que alguien probablemente haya un problema de vos, comunicación entre nosotros. Que puede ser yo o lo que sea. Puede ser. Suponete que vos estás en pareja, como buen hombre, calculo, ¿no? De que si alguien, bueno, no sé, como buen hombre, perdón, yo soy de la vieja generación, de la vieja. No, me causó ese por lo bueno, no por lo. No, obvio. Suponete que vos estás de novio, alguien está en un boliche, están tomando, uno medio, no sé, medio loquito, viene y se quiere zarpar con tu novia. Entiendo de que vos reaccionarías. ¿Por qué reaccionarías? ¿Porque considerás de que eso está mal? ¿O considerás de que es debatible el hecho de que se considere mal o bien eso? No sé si... ¿Zarpar en qué sentido? No sé. Si alguien quiere violar a tu novia, ¿le pega un tiro en la cabeza al tipo si alguien o no? quiere violar a mi novia, ahí sí, obviamente yo haría lo posible para impedir eso. Mira, ese ejemplo me parece genial. ¿Crees que está mal eso? Pero, a ver, yo te puedo responder que sí, pero tenemos que todavía definir qué es el bien y el mal. Yo intenté definirlo antes, ¿sí? Cuando digo que es lo que conduce a aquello que queremos o lo que conduce a lo contrario, ¿sí? ¿Y qué es el mal? Lo que conduce a lo contrario. O lo que... Claro, lo acabo de decir, lo que conduce a lo contrario. O sea, por ejemplo, para vos no existe el mal físico. Pero el mal físico como algo totalmente independiente de nuestras mentes, decís vos, como claro. un hecho, como un hecho totalmente independiente de nuestras mentes. Sí. Yo espero evidencia de que exista eso. ¿Tenés evidencia de que exista eso? Sí, yo te puedo dar mucha gente. Digo, hace poco fuimos gracias a la gente que nos apoya por Patreon, estuvimos llevando donaciones a oncopediatría.
El cáncer en los niños, por ejemplo, es algo que existe, el cáncer es algo que es y que está por fuera de la voluntad o la inteligencia de las personas. Simplemente es y afecta. El mal físico, por ejemplo, sería el cáncer en los niños. Pero perdón, eso no es independiente de la mente. Eso es justamente porque hay un niño ahí que está sufriendo y no queremos que los niños sufran. Y ellos no quieren sufrir, ya eso de por sí, ellos lo ven como algo que quieren evitarlo, ahí tenés ya un interés y unas metas, ellos no quieren eso, y nosotros tampoco queremos eso, generalmente. Para. Paro. Ahí me perdí. O sea, vos me decís que ese mal físico Sí. estaría en relación al niño que quiere o que no quiere. Por ejemplo, que no quiere sufrir. Desde el punto de vista de él, sí, para él estaría bien que vengan a ayudarlo, para él estaría bien que vengan a ayudarlo. Desde el punto de vista de como sociedad, resulta que también, porque generalmente tenemos ese interés, ¿sí? Entre todos, de cuidar a los niños, tenemos ese interés, pues lo hacemos. Te hago una consulta. Vos hace tiempo atrás hiciste un video respuesta a una persona que no es de mi agrado, yo estoy en las antípodas de cómo piensa Nicolás Moraz, y dabas por sentado con una seguridad plena respecto a la voluntad de los animales de no sufrir. ¿Cómo definís el concepto de voluntad? Si para vos es lo mismo la voluntad de un niño y para vos el mal físico no es independiente de la mente, me gustaría primero que me defines el concepto de voluntad y luego cómo puede aplicar el concepto de voluntad a un animal que por definición el animal no tiene mente. El animal no tiene voluntad. Si vos si definís al animal así, pues entonces no tiene mente y yo te tengo que preguntar a vos entonces qué es la mente. Si definís que eso no lo tiene y el ser humano lo tiene. La dimensión psíquica de la persona, eso es mente. La o sea, cuando acariciamos a un perro y mueve la cola y nos demuestra cosas que si lo viéramos en otros, en humanos, supondríamos que quiere decir que tiene una vida, digamos, interna y que le está agradando eso. Eso no es una psiquis, eso no es parte de la mente. No, eso ¿sabe cómo se llama? Eso se llama conocimiento sensible. Y lo expliqué al comienzo. Yo entiendo que fue muy rápido, así que te voy a explicar en cámara lenta. Yo nunca negué. No es por lo rápido, es porque dijiste tantas cosas que para abordar cada una de ellas tendríamos que estar mucho tiempo. O sea, no es por lo rápido en sí mismo. Mira, el animal, yo nunca negué que el animal tenga grados de conocimiento. El animal opera con los 9. Vos sabés cuáles son los 9 sentidos de los animales, ¿no? Depende del criterio, a veces consideramos que hay más, a veces consideramos que es menos, pero podemos nombrar al que quieras. No creo que sea relevante para esto, pero dale. No, es muy relevante. Ok. Muy relevante. Porque si confundimos conocimiento sensible, como el que tiene el animal, con el conocimiento racional, hay un problema. Yo no te voy a discutir que el animal tenga un conocimiento sensible. Por eso el animal, a partir de lo que es el conocimiento estimativo y a partir de lo que es el conocimiento en memoria, por citar dos casos concretos de los sentidos internos, obviamente que el animal se va a sentir agasajado, se va a sentir reconfortado en sus sentidos ante un estímulo externo. De hecho, esto se demostró con Pavlov y con Skinner, dos grandes conductistas. Entonces, si el animal tuviese voluntad, yo te pido que me cites, por favor, y te lo pido de corazón, un solo animal en la historia de la creación, un solo animal que, por ejemplo, haya escrito un soneto, un solo animal que, por ejemplo, se haya levantado un día un león y dijera el león, ¿saben qué? Hoy me hago vegano porque las cebritas tienen derecho. Un solo perro que en los milenios de existencia haya ido en contra de su propia naturaleza. Uno solo te pido. ¿Por qué sería relevante eso para ver si sus intereses o como vos quieras llamarlo? Pero pará. El animal tiene intereses. Demostrame cómo un animal puede tener interés si actúa conforme su propia naturaleza, porque interés tiene aquello que puede direccionar su voluntad. Bueno, espera, vamos por parte porque si no ya tanto palabrerío. Si considerás que eso es éticamente relevante o moralmente relevante en algún punto, escribir sonetos, por ejemplo, deberías considerar que alguien que escribe sonetos es superior a alguien que no lo escribe. O alguien que se plantea ser vegano en algún momento. A ver, mencioname a un solo bebé de un mes que haya escrito algún soneto. Te puedo mencionar, de hecho,
que ese Bebé de un bebé, mes, ¿eh? ¿eh? Bebé de un mes, un soneto, Ese como vos bebé de dijiste. un mes, de hecho, Sí. está, ahí te lo voy a explicar, porque este es el problema que le sirve para la audiencia cuando hablamos de las esencias. El bebé potencialmente va a tener un ejercicio que actualiza su naturaleza. Porque la naturaleza del bebé es racional. Pero, por ejemplo, un niño síndrome de Down no tiene el mismo ejercicio del lenguaje que lo tiene Damián o Santiago. Sin embargo, Damián, Santiago y el niño síndrome de Down comparten la misma naturaleza racional. Por eso expliqué, el ser es independiente al estar. Lo que yo te estoy pidiendo es, antes que me responda una pregunta, con otra pregunta es, ¿me puedes nombrar un solo animal que actúe por voluntad y no por la propia naturaleza? Perdóname, pero no está diciendo básicamente nada. O sea, aquello que vos llamás voluntad, ¿sí? Me está diciendo que algunos seres humanos no lo tienen por accidente o por lo que quieras, porque no están ejerciendo. Bueno, mientras no lo tengan, entonces considerás que es No, no lo considero. moralmente. A ver, también, pero yo realmente te digo, me encantaría que tuvieras alumnos con nosotros en la carrera de filosofía porque Me encantaría. sería un desafío. Mira, quiero que entiendas, a ver, vamos de vuelta. Te voy a poner el ejemplo del bebé y del cachorrito. Dale. Conforme suceden los hechos, puede, por la propia naturaleza del bebé, esa persona, que vos fuiste un bebé, elegir ser influencer, abogado, filósofo, escritor, ¿puede o no puede? El bebé, por su naturaleza, tiene lo que se llama libre albedrío, puede en algún momento de su existencia tomar decisiones o no. Pero el perro, ¿en qué momento de la existencia del perro puede libre y voluntariamente decir, hoy me dedico a ser un influencer vegano? Cuando hablamos de poder o no poder, lo que estamos haciendo es simplemente hablar sobre nuestro desconocimiento de las variables. ¿Estás de acuerdo con eso? Cuando yo digo, bueno, algo puede ya suceder, es porque no conozco todas las variables, porque si las conociera diría esto va a suceder y esto no va a Se suceder. llama potencias. Se llama potencias. La potencia Como es quieras una llamarlo. presencia imperfecta en el ser. Ok, pero lo de presencia es debatible, porque justamente si no lo tiene, y vos decís No, que mira, puede llegar a justamente. tenerlo, lo que yo estoy planteando es que cuando hablamos de poder y cuando hablamos de potencias, ¿sí? De supuestas potencias que también son, digamos, inventos nuestros, que está bien, puede No, ser no, no, útil. para. Vos Puede potencialmente ser podés útil, volar. puede ser útil entender algo como potencia, puede ser útil a nuestros propios fines, ok, pero sigue siendo un invento nuestro, una categoría inventada por nosotros. Lo único que hacemos al momento de hablar de poderes o de poderes, digo, en el caso de potenciales, es operar sobre nuestra ignorancia sobre los factores, sobre los hechos. Si estuviéramos totalmente seguros de todas las variables, no diríamos esto puede llegar a serlo, sino diríamos esto va a serlo en tal momento. ¿Sí? Es que con el humano nunca aplicaría eso. Es que con nada aplicaría porque no tenemos todas las No, con el variables animal. posibles. Además, yo te puedo No, asegurar que no, si no. saco. Te puedo dar un ejemplo histórico. Te puedo dar miles. Te puedo asegurar que vos vas a la parte más profunda del África y en la parte más profunda del África los leones se siguen comportando de la misma manera hace 5.000 años atrás y en el siglo XXI, hoy, 28 de abril de 2023. Los leones hasta el día de hoy no han tenido variación en su comportamiento. Ninguno. Y sin embargo, yo te muestro los seres humanos que tenemos actividades que podríamos decir propiamente animales, como el comer o el fornicar, y culturalmente varían. De hecho, la cultura es un sinónimo que muestra la distancia sustancial que hay entre el ser humano y las bestias. Es sustancial. Por eso va a haber africanos que comen con la mano y occidentales que comemos con cuchillo y tenedor. Sin embargo, yo no veo a ningún león variando su comportamiento conforme pasan los milenios. Podemos ser palabrerío, pero la gente que lo está viendo en el chat ya están cerciorándose de que por más que vos le llames palabrerío a lo que es acto y potencia, la cosa es lo que es, la naturaleza es lo que es. Y no hay No me estás determinismo en el diciendo ser nada, humano. no estás diciendo nada al decir es lo que es. Podés por lo menos, digamos, ¿estamos de acuerdo con que la palabra es lo que es? La frase es lo que es no dice nada.
O sea, ahora no analicemos esencia ni qué sé yo, analicemos la frase es lo que es. Sí, es la más fuerte de todas. De hecho, Dios se presenta como yo soy el que es, como primer acto de ser inmóvil y ¿Vos perfecto. considerás que eso transmite algo, decir algo, que algo es lo que es? Todo. La filosofía occidental, gracias a eso estás vivo vos hoy, porque es lo que construyó Occidente. La frase yo soy el que es construyó Occidente, desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad. O sea, y es un plano de metafísica. O sea, es muy explicativo, es muy explicativo decir soy lo que soy. Es muy explicativo. Es que justamente... Cuando alguien me pregunta qué es una puerta, yo le puedo decir, una puerta es una puerta. Y nos vimos. No, fíjate vos que te estás contradiciendo. Por ese ánimo de querer chicanear, de hecho, te estás contradiciendo, porque acá, mira, en el peor plano que puede entrar en la metafísica discutir esto. Te lo explico por qué. Porque si yo al ser, esto es lo que es. Si yo le pongo una esencia, lo limito. Por eso vos no decís simplemente yo soy. Vos decís yo soy un ser humano, porque tu acto de ser lo tenés que limitar. Igual león, cuando le decís, es un león, cuando decís es acto de ser. Es lo que es, digamos. Pero ese acto de ser, para que no sea un Dios omnipresente, lo limitas. Entonces, es león. Vos inconscientemente estás demostrando que todos los actos de seres en el cosmos, aunque reniegues de esto, están limitados por la esencia. Si no, ni siquiera podés estar hablando acá con nosotros. No acepto lo segundo, pero entonces, a ver, de lo segundo depende de qué empezamos a enumerar. Yo te pregunté si soy lo que soy. Esa frase así decía algo y dijiste que era la mejor frase del mundo y la deberíamos tener tatuado todo. Mentira, es un chiste mío, ¿no? Y después me dijiste, no, pero es que si decís soy lo que soy, no estás diciendo, no sé si dijiste exactamente esto, pero no estás diciendo nada, sino que hace falta decir algo más, delimitarlo. Es lo que yo estaba diciendo, decir soy lo que soy no dice nada porque no es explicativo. Si yo empiezo a utilizar otros recursos que tenemos más descriptivos de la realidad, pues ahí tiene más sentido. Si yo digo, soy un ser humano, digo, bueno, ¿qué características tiene un ser humano para ver si yo soy o no soy un ser humano? A todo esto, volviendo al tema del debate, para vos... Bueno, pero porque nos estamos ahí escapando. O sea, está bien, estás tirando cosas. Yo digo porque yo no tengo problema. ¿Querés que discutamos metafísica con todo, sin ningún problema? A mí me encanta. De hecho, doy clase de metafísica. Por eso digo, ¿querés que hablemos de metafísica con todo gusto? Yo te estoy mostrando en un caso lo que quiero es que cerremos los puntos que vamos abriendo. Y para mí hay dos cosas muy, digamos, fundamentales, sobre todo una abierta, que es el tema de lo de la esencia. ¿Sí? Lo de la esencia. Sí. ¿Qué es lo que nos distingue a los animales? Los que no son superiores a los animales. Bueno, volvamos a eso. Esencia del ser humano, nos hace superiores. Lo que vos considerás que nos hace superiores, lo que nos distingue es la parte racional. Ya vimos que hay algunos seres humanos que por alguna circunstancia, ¿sí? no tienen esas capacidades. Claro, ¿sí? Porque se llaman accidentes. ¿Sabes lo que es un accidente? Lo podemos llamar como queramos, pero lo descriptivo es que hay seres humanos que no tienen esas características. Exactamente, porque están accidentados. O porque en realidad no tienen esas características y nosotros, en nuestra concepción de la etiqueta ser humano, nos vino de manera útil describirla de una manera que algunos seres humanos o la mayoría de los seres humanos se comportan y no es necesariamente todos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no necesariamente todos se comportan de esa manera. Hay algunos humanos que nunca van a llegar a ser racionales y no van a poder resolver algunos problemas de... Sí, como tampoco hay seres humanos que pueden entender dos conceptos de metafísica, en eso estamos de acuerdo. Claro, buenísimo, sí. Muy, bueno, aporta mucho eso al debate. No, pero que si te estoy explicando una cuestión que es elemental, te digo, porque esto es básico. No, ¿sabes por qué es lo que pasa? Porque es curioso, a mí hay algo que siempre me llamó mucho la atención. Yo entiendo, Horacio, entiendo. Pero el comentario ese al final. Igual no me molesta. No estuvo tan bueno, ¿se entiende? No, bueno, pero también si me hacen un chiste a mí, también creo que lo podemos devolver. O sea, yo en ese sentido me manejo como. No te hago chistes personales, pero igual no me molesta. De verdad que no me molesta, No me molesta. O sea, listo, me disculpo entonces por ese chiste. Vuelvo al comentario. Vamos nuevamente. Vos asumís una posición pública en tu canal de YouTube, en tus redes, respecto a una postura moral, y yo lo he visto el canal antes de entrar al debate, vos asumís públicamente una posición de, no, acá hay que evitar la explotación con los animales, acá esto, etcétera, etcétera. Es la primera vez que te veo tan relativista, diciendo... No necesariamente. Lo que pasa es que en mi canal no hay justamente debates de esta índole,
los tengo por fuera, pero estos son mis principios. Si no te gusta, tengo otros. Ahí para citar a Marx. A ver, para ir aterrizando entonces, para ir aterrizando. Nos hemos ido por varios lados. Yo tengo que ser honesto con un punto de vista que tengo, y perdóname, Damo, mi intención no es acá que parezca un 2 contra 1 bajo ningún punto de vista, pero no llego a entender cómo bajo estos principios, cómo estos principios son vivibles, cómo esta filosofía es vivible. No lo entiendo, te soy honesto, no lo entiendo, porque si no podés hablar de categorías, si no podés no dije juzgar, que no puedo, perdón. Bueno, pero No dije que no puedo. Pero cuando pones en tela de juicio sos lo que sos, me parece que ahí estás poniendo en tela de juicio una cuestión de identidad, principio lógico, que te impediría a vos hablar de categorías, ¿o no? No. Lo que yo hago con esa frase es tratar de preguntar, bueno, ¿qué me querés decir con que soy lo que soy? Yo puedo ayudar un poco a lo que creo que me querés decir con eso, es que en nuestra categoría de ser humano tenemos algunas características, ¿sí?, que más o menos se cumplen. No hay delimitación en la vida real de que haya ahí algo que trascienda a esas características o a algo que sea común en todos. De hecho, hay un argumento muy conocido dentro acá de lo que es el debate de la consideración a los demás animales, consideración moral a los animales, que se llama el argumento de la superposición de especies, ¿sí?, que plantea que no hay ninguna característica no definicional y empíricamente corroborable que la tengan todos los humanos y solamente los humanos. Claro, podemos inventar cosas y decir, bueno, porque el ser humano, o cosas que no se puedan ni comprobar, el ser humano tiene una esencia de... Bueno, pero ¿a qué nos referimos con eso? Características puntuales que la tengan todos los humanos. Bueno, resulta que no la hay. O si la hay, estoy totalmente ansioso de conocerlas. Entonces, para concluir con el tema del debate, digo, vos entonces no podrías categóricamente afirmar que algo está mal o algo está bien. Es opinable todo. Lo que pasa que ahí está el tema. Es fácil decir que algo está mal o está bien. Te pregunto simplemente por el título del debate. Nosotros estamos discutiendo cuestiones de moral. Sí. Pero lo que entiendo de lo que oí respecto a tu postura es que vos es como que tratás de no hablar o no juzgar categóricamente si algo está bien o está mal. Para vos el bien o el mal es simplemente una construcción social, podríamos decir, dependiendo de o no. No necesariamente, hay distintos niveles en donde podemos hablar de bien o mal. Por eso puse desde una jugada de ajedrez buena o mala hasta conductas en una sociedad. Bueno, pero una jugada de ajedrez buena no es lo mismo que yo meterme dentro de un edificio en llamas y salvar a una nena. Ambas podemos decir son buenas, pero depende necesariamente del contexto. Una es útil para ganar una jugada y otra es algo bueno, es un acto altruista. Pará. Bueno, ahí dijiste dos cosas muy interesantes. Que una es una cosa buena para una jugada y en la segunda, al principio no te animaste a decir para qué es bueno lo segundo. Y después hiciste te animaste. No es que no me dijiste, animé, es que bueno, no... Está bien. No lo hiciste, perdón. No asumo, digamos, que no te animaste. No lo hiciste y después sí lo hiciste. Primero dijiste, es algo bueno y a mí me falta todavía el bueno para qué. Y después dijiste, es altruista. ¡Apa! Interesante, porque para hacer altruismo tiene que haber justamente alguien del otro lado que se pueda beneficiar de eso, porque altruismo a algo que no pueda beneficiarse, entendemos que no existe, ¿no? No puedo hacer altruismo con algo que no pueda beneficiarse. A ver, Damián, vamos por partes. Pero me hizo esa pequeña pregunta. Yo no pretendo acá meterme a debatir porque si no me parecería un 2 contra 1 y no quiero... pero recién dijiste algo. No, si querés cortamos el vivo y arrancamos uno los dos y yo no tengo problema. Pero... me parece que estás cortando justo en el punto exacto donde es clave lo que dijiste. Tenés por lo menos en algún lado, me parece a mí, alguna noción o intuición, puede no ser la única, pero en algún lado, con que tiene que ver con algo de altruismo, algo bueno,
algo que beneficia de alguna manera a alguien. Y yo voy por ese lado, por el lado de que no se puede divorciar nuestro entendimiento de bien o mal, o lo podemos hacer, pero no va a tener sentido, de algo mental, es decir, de beneficiar o perjudicar a un ser sintiente. Entiendo. A ver, porque yo me doy cuenta que acá se arregla. Esto lo quiero aclarar más que todo para la audiencia. Acá lo que me interesa, sobre todo porque yo tengo algunos alumnos que están viendo este debate ahora. Para la audiencia sobre todo. El gran conflicto que tiene el ser humano, esto lo plantea Ludwig Wittgenstein, lo pueden buscar, pero también lo plantea Saul Kripke, que son grandes lingüistas, muy interesantes, que yo no comparto su filosofía. Es lo que se establece como la zona gris y la ambigüedad del lenguaje. Porque de repente, pensemos de la siguiente manera. Si yo digo la palabra banco, alguien puede pensar en un espacio que es un lugar para sentarse en la plaza y otro puede pensar en una entidad financiera. Sin embargo, la entidad financiera tiene una esencia que, independientemente que yo le diga banco o le diga bank, va a ser distinto a la esencia que tenga un espacio físico en una plaza para sentarse. Entonces, sucede que reducir las categorías del ser al lenguaje genera este problema. Lo que Damián está viendo, que de hecho en el altruismo, por citar el ejemplo que se tocó aquí, en el altruismo, claro que hay un bien. En el amor a la pareja, ¿hay un bien o no hay un bien? En el amor a los hijos, ¿hay un bien o no hay un bien? Claro que hay un bien. Y de hecho, hay una reconfortación en el alma en aquellos que, siendo veganos, piensan que en su activismo están generando una suerte de lucha por la justicia y la equidad antiespecista, etcétera, etcétera, que son las tesis de Stephen Wise o de Petra Kelly o de Dave Foreman o de Peter Singer. El punto es que haya participación no acota el ser, porque el bien es aquello que perfecciona al ser conforme a su propia naturaleza. Esta es la definición más básica. Y el mal es privación del bien debido. Por eso yo dije, cuidado con confundir potencias, con confundir determinantes. Cuando un niño nace, yo siempre digo este ejemplo, cuando un niño nace, si nace ciego, ¿por qué digo que hay un mal? Porque hay una privación de un bien debido, porque conforme su propia naturaleza, todo niño debería poder ver. Cuando nace un niño sin poder ver, yo digo, acá hay un mal, intento solucionar su vida, curarlo o darle mejor condición de vida. Ahora, cuando mis dos hijas nacieron sin alas. Y yo no dije, ¡ay, qué mal! Le faltan alas. Porque no es debido a la naturaleza humana y su esencia el tener alas. Entonces, el ser humano tiene ciertas potencias. Por ejemplo, potencialmente puede ser influencer o escribir sonetos. O no. Pero la cucaracha nunca va a poder escribir un poema. El león nunca va a poder elegir voluntariamente y el perro nunca va a tener intereses. Porque el interés, para que él no lo sepa, la palabra proviene de intención. Y la intención es la tensión entre lo que la voluntad quiere, una voluntad que se ajusta a la inteligencia. Por eso inicié mi debate con el concepto de inteligencia. La intención es la adecuación, o mejor dicho, la búsqueda que tiene la voluntad por lo que la inteligencia conoce y la voluntad quiere. Ok, Damo, sí, desarrolla lo que quieras decir. Ese es el problema cuando es tan extenso, porque hay un montón de cosas ahí que para mí realmente no dicen nada, ¿sí? Que el bien es aquello que perfecciona al ser de acuerdo a su propia naturaleza. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Pero no te lo digo de manera chicana, realmente, digamos, ¿qué estamos diciendo? Y hablaste de la esencia de un banco financiero y la esencia de un banco para sentarse. ¿Cuál es la esencia de un banco para sentarse? Donde puedas sentarte y bueno, pero me puedo sentar en cosas que generalmente no decimos que son bancos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la esencia del banco para sentarme? Te puedo preguntar, porque, o sea, ya que te aferras tanto a alguna esencia y que... Es que vos te estás yendo a lo particular. Vamos de vuelta, ya te expliqué, porque no lo entendiste. Pero si vos apelás a la esencia, yo te digo que quiero saber qué considerás esencia para ver... decir, aquello que define la cosa por lo que es. Pero... ¿Qué cosa es lo que es? Nada es lo que es. Siempre son categorías mentales nuestras
que asociamos a distintas características que pueden aparecer en mayor o menor intensidad. Hay un límite borroso en las categorías, lo hay. Damián, te hago una pregunta. Si la humanidad mañana desapareciera al 100% y no quedara una sola alma humana en esta tierra, pero la tierra queda, para vos, ¿la tierra existiría o no existiría si la humanidad desaparece? Considero que sí, pero. Ahí viene el pero. Y sí, pero pareciera que no te gusta No, filosofar en estos. porque si me decís que va a existir todo, pero está contradiciendo que existe independientemente que nuestra mente lo conozca o no. El ser no depende de nuestro conocimiento. Lo que hace la mente es descubrir la verdad, no la crea. Pero pará. Yo tomo eso, si bien tengo en algún punto, y quizás con esto también despotriques, pero bueno, en algún punto considero que igual no lo podemos corroborar, pero que tenemos bastantes razones para suponer que sí, que existe, ¿sí? Pero lamentablemente tengo solamente acceso a mi mente, pero tengo suficientes razones para suponer que existe independientemente de mi mente, ¿sí? Eso no significa que por esa razón exista algo que se llama esencia y que la tengan todos los pertenecientes a una categoría mental nuestra. Es un debate de segundo orden. Pero, bueno, debate de segundo orden, tiraste 800 debates de segundo orden para eso, y me parece que justo este en particular no lo es, porque si toda tu postura se basa en la existencia de una esencia, pues yo quiero entender profundamente a qué llamas esencia. Entonces, en vez de decirme a qué es lo que es, que no dice nada realmente esa palabra, y después vos dijiste que, bueno, claro, no dice nada porque tengo que decir no soy lo que soy, sino soy un ser humano, ¿eso es más descriptivo? Por supuesto que lo es más descriptivo y está bueno que digamos así. Y después está bueno que también nos preguntemos, pero ¿para qué es un ser humano? O sea, ¿qué me hace a mí ser humano? Bueno, hay ciertas características, ir por ese lado, ¿no? ¿Cuál es la esencia del banco para sentarme? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, llamamos banco a algo que tiene más o menos esta formita, qué sé yo, y puede haber cosas que no sepamos ni siquiera si es un banco o no es un banco. Nos puede servir para sentarnos o nos puede servir para, no sé, regulárselo a alguien. Yo pregunto, pero entonces, con ese criterio no podrías definir, no podrías vos, pues yo te voy a explicar para la gente, sobre todo esto sería para la gente, porque lo voy a repasar. ¿Qué es esencia? Según Aristóteles, toma de metafísica, aquello que hace a una cosa ser lo que es, aquello que hace al hombre ser hombre, aquello que hace al caballo ser caballo. La esencia implica necesariamente un límite al acto de ser, respecto al cual se da el principio potencial. Perdón, chicos, me perdonan. Estamos repitiendo lo mismo y no estás explicando las cosas. La audiencia, pero te quiero responder. Pero estás debatiendo conmigo, está bien que la audiencia, y yo también considero que lo más importante es la audiencia porque hay muchas personas. Bueno, explícale por favor a la audiencia qué te lleva a vos, y quiero suponer, no me interesa si sos homosexual o heterosexual, pero quiero saber qué te lleva a vos a diferenciar, me voy a acostar con un hombre, con una mujer, o me voy a acostar con un caballo, porque si no diferenciamos esencia, tendríamos un problema. Porque no me hace falta conocer esencias para saber con quién me quiero acostar. Mis intereses no distinguen entre esencia, mis intereses distinguen en cosas reconocibles, características, que es la que yo te estoy pidiendo, características empíricamente corroborables, que es lo que dije antes con el argumento de la superposición de especies. Ahí va características empíricamente corroborables que... A mí me parece que ahí donde está, ese punto que acabas de señalar es el que puede destrabar la conversación. Mira, lo dije hace un montón, le estoy pidiendo hace un montón de cuál es la esencia de características. Características, listo. Le saquemos el nombre de esencia porque yo veo que vos le llamás característica a aquello que distingue el uno del otro. Ni siquiera voy a hablar del ser. El uno, es decir, bueno, esto tiene una característica que a vos te permite diferenciar, que es una lapicera, a este libro, por ejemplo, que me acaban de regalar. Sí. Entonces, hay características. Sí. Yo te pregunto, para vos, ¿no hay acaso ciertas características fundamentales que permitan al ser humano descubrir qué es la verdad y qué es el bien?
Depende cómo definamos verdad y depende cómo definamos bien. El primer ejercicio en la filosofía, en cualquier situación, el primero es definir las palabras. Las definiciones no se encuentran. Las definiciones... Bueno, tenía una definición de verdad, si no te doy la mía, trabajamos sobre la mía. Si no, trabajamos sobre tu definición. Pero más que de verdad, de bien, porque puede haber una verdad lógica en la cual... Por eso mismo, por eso digo, claro. este punto, fíjate vos, acá viene curioso, esto para que la gente lo pueda rebobinar. Miren, vos me dijiste que querías ver características empíricas. La lógica no es empírica, te aviso desde ya. Teoría del conocimiento 1 esto. La lógica no es empírica. La lógica es un grado de abstracción. De hecho, la lógica... No, pero estás mezclando las dos cosas que yo dije. Estás mezclando dos cosas que yo dije. Tu teoría del conocimiento. Porque vamos a hablar del bien y vamos a hablar después de la verdad. Hablemos del bien, para no extender el debate. Hablemos del bien. Tu teoría del conocimiento, ¿cuál es? ¿Es empirista? ¿Es racionalista? ¿Es estrictamente materialista? ¿Es idealista? ¿Cuál es tu teoría del conocimiento? Prefiero que me hagas preguntas que yo pueda responder con características y no con categorías. No sé dónde está, no sé a qué corriente se puede asociar lo que yo pienso. Bueno, y tampoco me parece que sea relevante. No es relevante. Es muy relevante. Vos, de hecho, sos influencer. Vos estás llevando muchas almas a que puedan encontrar la verdad, se pierden en el camino. Tenés una gran pero eso no necesito saber a qué categoría correspondo de alguna teoría de conocimiento, ni teoría del bien, ni de la verdad, ni de nada. La categoría a la cual decidimos ponerle ese nombre, no hace falta saberlo. No hace falta. Para vos, ¿cómo el hombre conoce la verdad? ¿Cómo es que el hombre llega a conocer la verdad? Para diferenciarnos de los animales. ¿Por qué estamos debatiendo esto? Para ver el grado de superioridad que tenemos sobre los animales. Porque esta es una pregunta que un bebé conoce menos la realidad que un chancho adulto típico. ¿Me estás comparando un bebé con un chancho en serio? Un bebé humano, ¿sí? De un día, si querés, para ponerlo, cosa que sea muy difícil de rebatir, un día conoce menos la realidad que un cerdo adulto neurotípico. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va el punto. Nuevamente, para que la gente lo pueda repasar. Peter Singer, el mayor animalista del siglo XX y siglo XXI. Otra vez. El que sostuvo, yo te escuché. Peter Singer, el mayor animalista del siglo XXI, el que sostuvo justamente que un embrión o que un discapacitado mental, al tener menos grado de conocimiento en ejercicio que una vaca, tenía menos derecho a la vida. Acá está el punto. Entonces, yo lo que quiero saber, ¿sabes por qué? Porque si yo te hago una pregunta esencial a vos también, ahora yo sé que no me puedes responder, es... Esencial no, porque no sé lo que... Los derechos. ¿Dónde surge el derecho, el supuesto derecho de los animales que vos defendés? ¿O dónde surgen los derechos humanos? ¿Dónde surge el derecho natural? No defiendo necesariamente algo que vos llames derecho. Depende a qué llames derecho. Entonces, ¿por qué te importa que nosotros comamos una vaca? Que vayamos a McDonald's. Sí o sí, si a mí me importa que no perjudiquen al otro, es porque estoy hablando de derechos de otro. Bueno, ¿quién sería el otro? ¿Qué sería el otro? ¿Por qué una vaca sería un otro? Cualquier individuo que pueda llegar a sentir algo desagradable. O sea que una persona en coma, mientras esté en coma, no siente nada, la podrían violar. Mientras esté en coma no siente nada, lo que no significa que sea deseable que la violen. Pero incluso para mis propios... ¿Cómo sabés vos que la persona no desearía que la violen, por ejemplo, en ese momento? No, bueno, si sabemos que la violen, si sabemos que quiere que la violen, bueno, podría... Ni siquiera sería una violación, ¿no? Pero ¿por qué no? Te pregunto, pero bueno, pero ahí está el punto. Justamente, una persona está en coma, y está en coma, y un coma irreversible. ¿Cuál sería tu argumento para decir, che, no violen a esa persona? Porque capaz que la persona quería mantener relaciones. Mi argumento sería que queremos vivir en una sociedad en donde no nos ocurran esas cosas y quedamos en coma. No queremos vivir en una sociedad donde nos hagan eso. De hecho, tenemos intereses hasta post-mortem. No queremos que nos cuelguen, que, no sé, morimos y nos cuelguen desnudos en la plaza. No queremos. Y si tuvieses una sociedad en la que la sociedad, en su amplia mayoría, legitima prácticas como las bacanales. ¿Qué son las bacanales? Las orgías romanas que se practicaban, que incluían a menores y su consumo de sustancias que eran alucinógenas, eran bastante corrompidas, de hecho. Y para muchos inspiraban incluso la obra de Marqués de Sade. No se trata necesariamente de cantidad de personas, por lo cual no sé si vos me decís queremos una sociedad... Pero yo te pongo tu criterio, si no es la cantidad, ¿cuál es el criterio? Vos decís una sociedad, ¿qué es la sociedad? Fíjate vos que estás en contra de las esencias, habla de la sociedad como un ente esencial.
Nosotros como sociedad, ¿qué nosotros? No Yo no soy parte de tu necesariamente. No colectivo. necesariamente. De hecho, justamente quiero que se consideren los intereses de otros animales, por lo cual para vos lo que yo decía sociedad quizás es otra cosa de para lo que yo decía sociedad. Cualquier individuo que pueda formar parte de justamente alguna interacción entre nosotros, ¿Y podemos. por qué habría que considerar? ¿Por qué vos haces un video? ¿Por qué habría que considerar a los animales, por ejemplo? ¿Por qué? Habría siempre y cuando tenemos nuestros mismos intereses. Yo, por ejemplo, tengo interés de no perjudicar a nadie, ni ser ¿Y cómo humano, sabes que el león no quiere ser comido por el humano, cazado por el humano? Porque eso es tan... Es porque, muy soberbio de tu parte porque decirle a vemos la cebra, yo te estoy soberbio, defendiendo. Parece muy soberbio de tu parte decirle a la soberbio de mi parte. cebrita o al chanchito, yo te defiendo. Soberbio de mi parte querer eso y no es soberbio a lo contrario. Porque capaz que, no, porque capaz que la cebra no quiere que la defiendan. Capaz que la Bueno, cebra se quiere defender a sí vamos misma. aterrizando, si les parece, ya, miren, ya tenemos 1 hora 40, Volando, se nos pasa. pasamos, sí, volando 10 minutitos. Vamos a dar un cierre, una conclusión, 3 minutitos cada uno, si puede ser, para ya ir finalizando. Gracias a los dos, nos quedamos más tiempo de lo que habíamos acordado y estoy terriblemente agradecido por ello. Damos, sí, un cierre, ¿podrías dar? Un cierre respecto a mi postura es que no se puede divorciar, o sea, lo podemos hacer, pero no tendría sentido siquiera comunicativo decir que puede existir un bien o un mal divorciado del goce y el sufrimiento, que tiene que ver de alguna manera con eso, y que estaría bueno hacer un cálculo de alguna manera del goce y el sufrimiento que generamos o que evitamos para determinar si una conducta es moral o no moral, que nunca llegamos a ese punto porque hubo otros accidentes antes. Y respecto a la posición de acá del colega, me parece que realmente hay muchos vacíos semánticos en toda esa forma de expresarse que es bastante común en los académicos. Que me parece que es muy importante entender el valor, digamos, para nuestro propio aprendizaje de la semántica y qué queremos decir cuando estamos usando ciertas palabras. Hasta ahora no me llevo absolutamente nada de lo que es la esencia. No me llevo nada porque no vi que haya nada y cuando decimos es lo que es, no estamos diciendo absolutamente nada. Entonces hay algunas características que yo valoro en los seres y es precisamente la capacidad de sentir y su valencia positiva o negativa. Quiero un universo donde haya más goce y menos sufrimiento para todos los que lo puedan llegar a sentir, sean humanos, indistintamente de su color o su condición sexual o lo que sea, sean individuos de otras especies, indistintamente de a qué especie sea, no solo porque quiero cuidar al perro, quiero también evitar que sufran otros animales, y es la única característica que a mí me interesa, que puedan llegar a sentir. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Damo. Horacio, si podés dar tu cierre. Simplemente agradecer al contertulio por este intercambio que sirve sobre todo para que la gente pueda tener dos posiciones distintas. Una posición inmanentista, que es la que han definido los grandes precursores del ecologismo, un inmanentismo que es histórico, ya incluso presocrático, que es bueno activar estos debates. Simplemente esto, agradecer a la gente que estuvo presente, sobre todo los comentarios respetuosos. Yo sé que el que es vegano va a seguir siendo vegano y el que no es vegano mañana se va a comer un asado, es así, pero al menos que puedan ver las implicancias que esto tiene. Por eso yo, para finalizar, lamento si no me he dado a entender en los conceptos, eso es una falencia mía, quizá tenga que trabajar sobre ese apartado como docente, y que cada uno, como bien lo dijo el contertulio, puede elegir en qué sociedad quiere vivir. Yo particularmente me quedo en aquella sociedad que sabe distinguir una esencia, con mi hija que está llorando acá, de hecho, y esto dice mucho de lo que somos como sociedad, digamos, ¿no? Los que al final del día llegamos a casa con una familia numerosa, tranquilos, en paz con nuestro Señor, y los que de repente te ponen un chancho a la par o incluso superior que un niño. Y esto no lo dijo Damián, esto lo dijo el mayor animalista que abastece intelectualmente a todos los grandes defensores del veganismo actual, que es Peter Singer. Lo pueden ver en mi nuevo libro, los tienen acá arriba, acá, si me confunde lo de las cámaras, está ahí. Ahí lo pueden ver en mi nuevo libro.
Ahí explicamos lo que es finalmente lo que sucede en una sociedad cuando se llevan estas ideas a la práctica política. Así que nada más y que tengan un bendecido día. Muy buenas noches a ambos. Gracias a todos los que han estado conectados. Les envío un abrazo enorme y será hasta la próxima. Chau, chau. Gracias.